Supone que ahí está grabando ya. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Gracias de nuevo por estar en este ciclo de conferencias que hemos estado preparando en conjunto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y pues el día de hoy nos toca tener la muy interesante ponencia del doctor Rodrigo Roblero Hidalgo. Él es investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la presentación que nos va a mostrar es el sistema de alerta hidrometeorológica temprana en México. Me voy a permitir leer muy brevemente una semblanza del doctor. Él es ingeniero en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo en 2009. Es maestro en ciencias en hidrociencias del Colegio de Posgraduados en 2013 y es doctor en ciencias en hidrociencias del Colegio de Posgraduados en el 2018. Sus líneas de investigación son la modelación hidrológica e hidráulica en cuencas hidrológicas, la ingeniería en sistemas de los recursos hidráulicos, sustentabilidad de los recursos hídricos, estudio en hidrología hidráulica de ríos y sistema de alerta temprana en inundaciones. El doctor ha impartido una serie de conferencias, ha estado en diversos congresos, tiene también una serie de artículos publicados, 2 tesis de maestría, una tesis de doctorado en ciencias. Entonces, pues es un honor para mí que continuemos con este ciclo de conferencias en el marco del Día Mundial del Agua que fue el lunes. Entonces, pues gracias nuevamente a todos, bienvenidos y bienvenidas. Les pido que por favor apaguen sus micrófonos si los tienen prendidos. Y pues sin más, te cedo la palabra, doctor. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el público. Voy a presentarles el tema de sistemas de alerta hidrometeorológica temprana en México. Pueden ver mi correo y mi extensión que corresponde al teléfono institucional para tener algún contacto. Quiero hacer el comercial relativo a que en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tenemos también maestrías y doctorados. Una es únicamente que corresponde al INTA y hay otro que se tiene en coordinación con la UNAM. Entonces, dejo esa invitación para algunos alumnos que deseen incorporarse al posgrado, continuar con su formación y nosotros colaboramos directamente en el posgrado, entonces para poder canalizar algunos ingresos que en su momento quieran realizar, ¿no? Y gracias, Miguel. Bueno, dentro del tema que vamos a ver hoy, vamos a hablar sobre una introducción y los antecedentes relativos a sistemas de alerta temprana en el mundo y en México, y también vamos a hablar sobre un caso de estudio que corresponde al Río Grande de Morelia. Bien, como parte introductoria podemos decir que la evolución de la hidrología avanzó con el desarrollo de las computadoras, pasó de una ciencia geográfico-descriptivo, vemos un mapa de lo que antes era o lo que describía la hidrología clásica, a pasar a una simulación, a pasar a un proceso de que la hidrología funcionara a través de las simulaciones y procesos de datos del ciclo hidrológico, y esto tiene que ver mucho con el desarrollo computacional. Entonces, hoy en día estamos enfocados a simular y procesar datos que tienen que ver con el ciclo hidrológico. Y vamos a ver otro gran pilar que hizo que los sistemas de alerta empezaran a funcionar y que pudieran adaptarse a nuestras demandas actuales, es que a través de la historia el hombre ha ido creando ciertos mecanismos para transferir información. Una cosa de ellos puede ser el teléfono, la radio, que también ha sido una manera de transmitir información, la TV, la televisión, y un salto grande que obtuvimos fue la colocación de satélites artificiales, que esos satélites artificiales permitieron
poder transmitir datos a distancia con una mayor agresividad y con un mayor alcance en la transferencia de datos. Con eso también se logró configurar la red de Internet, que, bueno, sus orígenes se basan en la plena Guerra Fría, y pues esto ha llevado a que hoy en día estemos conectados, ¿no? Y que nos podamos estar viendo de manera casi real. Bueno, entonces, estos avances en los sistemas de transmisión de datos a distancia y monitoreo de la superficie terrestre han permitido que la hidrología se preocupe por estar monitoreando esos estados del clima que tenemos en la superficie. Y podemos ver que existen actualmente satélites o radares que están monitoreando en México y en el mundo. Bueno, entonces estamos hablando de esos dos avances que han ido empujando fuertemente. Una es los sistemas computacionales y la otra es la transferencia de datos. Y ahorita vamos a hablar de lo que es una inundación. Nos vamos a centrar en esta plática sobre el proceso de inundaciones. A lo mejor no vamos a darle tanta cabida a la parte de sequía y de algunas otras variables, pero sí nos centraremos en el tema de la inundación. Y vamos a decir entonces que una inundación es el proceso que se produce cuando el caudal que se genera por la precipitación en una cuenca hidrológica supera esa capacidad de los cauces para conducirlo y se desbordan. Esos excesos de agua pueden cubrir las partes bajas, provocando inundaciones y afectando a las poblaciones y zonas aledañas. Entonces, tenemos una imagen en esta parte que podemos ver entonces este proceso de inundaciones que sufren ciertas zonas de nuestro país y cuáles son las causas que pueden generar una inundación. Una es el exceso de precipitación, es decir, la cantidad de precipitada en una cuenca que puede llegar a saturar el sistema. Otra puede ser también por el mismo proceso de los ciclones tropicales, que es la formación de esos ciclones que afectan a ciertas regiones, como México, que tiene una gran influencia costera. Otra causa puede ser las fallas de obras hidráulicas. Una presa se rompe, un bordo se rompe y ese tránsito de esa avenida puede llegar a inundar zonas aledañas. Otros factores no tan directos, pero que también tienen que ver, son con la modificación por las mismas actividades humanas, que también pueden llegar a provocar inundaciones, como el tirar basura en los cauces, el cambio de uso de suelo en una cuenca que tenga zonas de infiltración y poderlos llevar a un cambio donde se construya infraestructura gris. Eso puede llevar a que el proceso de lluvia-escurrimiento se incremente y eso también afecta inundaciones. La deforestación, la falta de capacidad de drenaje y los remansos también, que es a la salida de las cuencas. Bien. Como parte de los antecedentes, vamos a hablar sobre los niveles donde se localizan los sistemas de alerta hidrometeorológica temprana como una medida no estructural. Entonces, el CENAPRED nos dice que dentro de las medidas de mitigación contra inundaciones maneja esta clasificación en clasificaciones estructurales y no estructurales. En el caso de los sistemas de alerta hidrometeorológica temprana, se encuentran dentro de las acciones no estructurales, es decir, que no tienen que ver directamente con grandes obras, y que dentro de las no estructurales se encuentran en las partes institucionales, o sea, los sistemas de alerta hidrometeorológica temprana, y que operan durante la temporada de lluvia, ¿sí? Entonces, en este nivel es en donde nos encontramos o se encuentran los sistemas de alerta hidrometeorológica temprana para poder ayudar a mitigar las inundaciones. Entonces, revisando un poco lo que es los sistemas de alerta hidrometeorológica temprana en el mundo, podemos encontrar ejemplos como Estados Unidos tiene una red bien establecida, tanto de radares como de satélites que están transmitiendo información
y que también comparten información a América Latina. Otra puede ser esta, que es Centroamérica, el sistema de guías de crecidas repentinas de Centroamérica basado en datos satelitales. Entonces, también podemos ver que Centroamérica tiene una buena cantidad de información relativa al monitoreo de crecidas. La región de Piamonte en Italia también tiene, la región de Valle de Aburrá, Colombia, también hay registros sobre sistemas de alerta hidrometeorológica temprana, y la región andino de Argentina, Mendoza, tiene registros sobre sistemas de alerta. Por mencionar algunos de los más importantes. En México ahora nos vamos a centrar enfocado nada más al concepto de sistema de alerta temprana. Ustedes pueden encontrar que como sistema de alerta temprana puede existir un sinnúmero de monitoreos de fenómenos, como por ejemplo el sísmico. Se encarga el Servicio Sismológico Nacional y lo da durante la ocurrencia de un sismo, ¿no? Y así podemos encontrar en México alerta sísmica mexicana, el del Popocatépetl, un sistema para ciclones tropicales, para alerta de tsunamis, un sistema de alerta de incendios y el que se encarga del monitoreo del clima o de los estados del tiempo es el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Que da aviso ante la ocurrencia y pronósticos durante esos eventos. Bueno, algunos sistemas de alerta hidrometeorológica temprana en México que se reportan son estos. Han habido otros sistemas que se han ido anexando a lo largo del tiempo en México y que esto permite el monitoreo de inundaciones en otros puntos de la República Mexicana. Pero aquí podemos mencionar algunos importantes como el de Tuxtla Gutiérrez, el de Chalco, Monterrey, Tijuana, Acapulco. Y me voy a centrar un poquito a describir el sistema de Acapulco que afecta a la bahía de Acapulco. Bueno, aquí presento una red de monitoreo, en este caso de Acapulco, en donde se basa de instrumentación de una red de estaciones meteorológicas y estaciones hidrométricas que están monitoreando la información en tiempo real. Y esto llega a un centro de recepción de información en donde es procesada y con eso se busca poder emitir alarmas o alertas, ¿sí? Vamos a hablar sobre el estudio de caso ahora. Este trabajo de investigación aplicó la metodología en la cuenca del Río Grande de Morelia y sus afluentes que atraviesa la ciudad de Morelia para elaborar la propuesta de sistema de alerta hidrometeorológica temprana. Las fases del estudio que corresponden es la modelación del sistema y el centro de operación. Dentro de la modelación del sistema vamos a ver la delimitación y caracterización de la cuenca, la obtención de información meteorológica hidrométrica, obtención de información topográfica, cómo se define la torrencialidad de la precipitación por su cuenca, la modelación hidrológica e hidráulica y la elaboración de mapas de peligro. En la parte de la propuesta del funcionamiento, se determina la detección de eventos meteorológicos por estaciones meteorológicas, las EMAs, la transmisión de la información al sistema de alerta, aplicación de la modelación hidrológica e hidráulica y comunicar a las autoridades competentes y capturar y sistematizar la información para retroalimentar el sistema de alerta. Bueno, visto de manera general, el sistema de alerta hidrometeorológica temprana, poniendo un ejemplo con telemetría satelital GOES, tenemos estaciones terrenas. Esas estaciones terrenas están monitoreando tanto la precipitación, la temperatura, otros datos que puede recopilar la estación meteorológica automática y también tendría el componente
de la estación integral, donde va a medir los niveles y la velocidad del cauce. Esta información es transmitida al satélite GOES. Esa información, en el caso de las antenas de recepción, tenemos, por utilizar el satélite, estamos comprometidos a entregar cierta información a la NOAA y otra parte llega a la estación terrena del Servicio Meteorológico Nacional. Esta información llega a la institución responsable del monitoreo del estado del tiempo en México, que es el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí permite recuperar los datos, procesar los datos y identificar cuáles serían los productos que salen para el público en general, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que todo este caminito es el que tiene que seguirse para poder emitir un valor de salida del monitoreo de un fenómeno hidrometeorológico. Bueno, se identificó la cuenca, aquí es una cuenca, esta es la cuenca del Río Grande de Morelia, más o menos esta es la zona de la mancha urbana de Morelia, aquí se encuentra la presa de Coincio y hacia esta zona fluye el Río Grande de Morelia y vamos a ver entonces en qué condiciones, cuáles son las inundaciones que se han presentado en Morelia. Entonces, las lluvias registradas en septiembre del 2003-2015 ocasionaron graves daños al patrimonio de la población y en la actualidad persiste el problema de inundaciones debido al incremento de los escurrimientos de lluvia por la infraestructura y los caudales, aunado a la poca capacidad y desalojo por la disminución del área hidráulica del cauce de los sistemas del Río Grande y del Río Chiquito y sus principales drenes. Cada año durante la temporada de lluvia, las zonas susceptibles de sufrir inundaciones en la ciudad de Morelia son 22 colonias que afectan a 6,212 casas habitación y a 25,000 habitantes. Mientras que en las zonas agrícolas se afectan aproximadamente 500 hectáreas de cultivo establecido. Entonces podemos ver una imagen del desbordamiento del río Morelia, publicado en Bajo el Agua, se llama. Bueno, crecimiento de la zona urbana. Parte de estos antecedentes que ha provocado el problema de inundaciones en la ciudad se debe al crecimiento urbano poco regulado y acelerado de la ciudad, lo cual ha ocasionado un drástico cambio del uso de suelo, estableciéndose núcleos habitacionales en terrenos susceptibles a inundaciones, y esto pues ha sido producto del cambio de patrón de drenaje, la aceleración en las tasas de erosión y degradación del suelo, incremento en los coeficientes de escurrimiento y en el volumen de agua residual y en los productos de desechos sólidos. Entonces, aquí comparamos dos imágenes, la del 2001-2014 de la ciudad de Morelia, y podemos ver la dinámica del desarrollo urbano. Entonces, aquí podemos ver que el incremento de la superficie urbana, o sea, son 5,276 hectáreas, equivale a 94%. Y esta es la tasa de crecimiento con la que ha ido aumentando el área urbana en la ciudad. Entonces, aunado a todo eso, toda esa dinámica que se ha presentado en esa zona, pues se ha fomentado el proceso de inundaciones. Ahora, otra problemática que identificamos fue la operación de los servicios públicos, el drenaje fluvial poco eficiente, escasez de recursos para el mantenimiento y operación de la infraestructura, áreas de drenaje de gran tamaño que descargan una red de drenes de secciones irregulares, ¿no? Se han hecho un montón de infraestructura que no se le da mantenimiento y eso afecta finalmente el manejo y la evacuación de la cuenca hacia la zona baja. Entonces, aquí vemos la infraestructura en el Río Grande de Morelia. ¿Qué podemos encontrar? Reducción del área hidráulica, vamos a encontrar invasión de zonas federales por el establecimiento de viviendas y vialidades, funcionamiento de cauces o drenes como tiraderos de basura. Entonces, todo este tipo de fenómenos ha contribuido a que existan inundaciones en la ciudad. Entonces,
Ahora vamos a hablar sobre la operación del sistema de alerta hidrometeorológica temprana para la ciudad de Morelia. Y se divide en 3 niveles. El nivel 1 corresponde a satélites o al uso de información de satélites meteorológicos. Esta información principalmente es proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional. En el nivel 2 tenemos el uso de una red de radares meteorológicos, que también el Servicio Meteorológico tiene información y que él es la encargada de transmitir. En el nivel 3 ya es el uso de las estaciones meteorológicas automáticas y estaciones hidrométricas automáticas en la cuenca. Aquí el objetivo es que este centro de recepción de información y análisis de datos pueda realizar la modelación hidrológica, hidráulica y el análisis de riesgos. Genere mensajes y alertas para difundir y en coordinación con los organismos operadores puedan llegar a la sociedad civil. Entonces, aquí vemos a detalle qué corresponde al nivel 1. Entonces, es un nivel que se representa de color amarillo, que se tiene información del satélite GOES y que es el servicio meteorológico el encargado de transmitir esta información. Entonces, este proceso o este esquema, imaginemos que se acerca un huracán, ¿no? Entonces, empieza a entrar hacia cierta zona. Con este nivel 1, en el momento en el que se identifica que existe un impacto de ese evento, se empieza a monitorear con este nivel. Entonces, este nivel es un nivel amarillo, donde ya te empieza a indicar cuál sería la concentración en la República, en qué estados va a afectar, y es una descripción general de las zonas que se afectaría. En el nivel número 2 se representa con el color naranja. Todo el territorio nacional es monitoreada con el uso de radares meteorológicos y esta está a cargo del Servicio Meteorológico Nacional. Los radares permiten detectar la evolución de esos sistemas nubosos que ya identificamos en el nivel 1, ya vimos que ya se concentró en ciertas zonas, en ciertos estados, y con ello permite conocer algunos parámetros que son importantes de identificar para la precipitación, como la lluvia, el granizo, la nieve, la altura, la densidad, el desplazamiento, la velocidad, la dirección que va a seguir la tormenta, en un radio de 480 kilómetros, y con esto pues permite ir monitoreando el sistema que se va desarrollando. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de la precipitación en milímetros por hora del radar. Hay un radar ubicado que monitorea la zona de Morelia. Entonces aquí vemos Morelia y podemos ver el sistema nuboso, cómo se va moviendo hacia la zona de Morelia, ¿no? Entonces, con estos sistemas podemos ir monitoreando el desplazamiento de los sistemas nubosos. El siguiente nivel, que es el nivel 3, es el proceso de simulación hidráulica a partir del modelo hidrológico. Entonces, se construyó un modelo hidrológico, en donde con el modelo digital de elevaciones se delimitan las subcuencas, se hace la interconexión entre las subcuencas. Con el dato de entrada de este modelo es la precipitación monitoreada, se conecta hacia el modelo hidrológico, con el modelo hidrológico se conecta con los datos que salen de este modelo, que es la precipitación que se le introduce, se generan los hidrogramas, esos hidrogramas se conectan al modelo hidráulico y con esto podemos generar lo que corresponde a llanuras de inundación. Bien, entonces los sistemas de alerta hidrometeorológica temprana para la parte de la modelación hidrológica requiere de información topográfica, de edafología, de uso de suelo, de los datos de precipitación, y también para conocer y poder calibrar el modelo requerimos de información hidrométrica. Entonces, obtenemos los escurrimientos simulados, los comparamos con los que se obtienen en la hidrometría. Si estos tienen un buen ajuste, pasa a lo que es la modelación hidráulica con IBER, y con esto pues generar zonas de riesgo. Y con eso se comparan con datos de campo y pues permite tomar
ciertos niveles de alerta y con esto tomar decisiones y generar mapas de riesgo. Bueno. Características morfométricas de la cuenca. Entonces, se obtuvieron los parámetros lineales asociados a la hidrografía, parámetros lineales y de área de la cuenca, parámetros asociados al relieve. Entonces, esta cuenca, nada más como un dato, la longitud del cauce principal son de 59 kilómetros, y el área es de 1,646 kilómetros cuadrados. Ese es el área que corresponde. Bueno. Entonces, se hicieron recorridos de campo, a identificar toda la infraestructura que se tenía, los cárcamos, las secciones, las márgenes de los ríos, y las estructuras que uno se encuentra. Y bueno, ahora vamos a entrar a un tema que se llama cálculo del índice de concentración de la precipitación diaria. Este concepto es un índice que sirve para cuantificar la importancia de los días lluviosos respecto al total de lluvia acumulada en una serie temporal. Esto se usa para determinar el impacto de las diferentes clases de precipitación diaria y especialmente para evaluar el peso de las mayores cantidades diarias recogidas respecto del total, y es un indicador del grado de agresividad o torrencialidad pluviométrica. Es por ello que, basado en el conocimiento de Gini, formuló el índice de concentración específicamente como una alternativa para conocer la agresividad o torrencialidad de la precipitación. Entonces, tenemos la cuenca y queremos identificar en qué zona de nuestra cuenca es donde se concentra la precipitación. De eso se trata este índice. Entonces, se generó los valores del coeficiente del índice de concentración y se asoció al grado de torrencialidad. Entonces, estos valores permiten dar una escala para saber en dónde existe más concentración de la precipitación en la cuenca y dónde existe menos concentración de la precipitación en la cuenca. Entonces, podemos ver aquí que en la parte alta existe más concentración y hacia las zonas bajas va disminuyendo. Con esto podemos identificar qué zonas son las que más pueden aportar escurrimiento, desde el punto de vista de concentración de la precipitación. Se realizó la modelación hidrológica en HMS, entonces se genera el modelo de la cuenca, el modelo meteorológico, las series de tiempo con las que se modeló y las especificaciones de control. Se hace la calibración comparando un hidrograma simulado con un observado, se hace el estadístico prueba y se sacan los gastos de salida del modelo. Y bueno, aquí vemos el proceso del HMS que se utilizó, el proceso lluvia-escurrimiento, se utilizó el método de pérdida, el valor de curva numérica, y el método de transformación es el del hidrograma unitario, el cual requiere como dato el tiempo de retraso. Bien. Dentro de la edafología principal podemos ver este tipo de suelo que se tiene en la cuenca, que es un fiocem, el que más áreas tiene en la cuenca. El uso principal, aparte del urbano que se tiene en La Mancha, también se tiene agricultura temporal anual en la zona. Dentro de los valores de curva número que se agregaron fue el predominante es de 82 con 14,000 hectáreas, y el valor que corresponde al dominio del valor de curva numérica. Como parte de la infraestructura principal importante que se considera en el modelo hidrológico es anexar la presa de Coincio. Entonces, estos son los datos del vertedor y de la capacidad de almacenamiento de la presa de Coincio. Se trabajó lo que es el modelo hidrológico en HMS, aquí se ve la estructura del modelo y los diferentes módulos que lo conforman. Con ello empezamos a hacer un proceso de simulación, o sea, aquí vemos un hidrograma sin ser calibrado, y aquí vemos los resultados de la simulación calibrada, ¿no? Entonces, quiero mencionar que el parámetro más sensible en este modelo, puesto que se usó el método del Servicio de Conservación de Suelos de curva numérica, es el parámetro más sensible para calibrar el modelo. Con ello,
se aplicaron entonces los coeficientes de calibración, estadísticos de prueba, que nos permita saber qué tanto se asemejan o son diferentes los modelos, la parte del hidrograma simulado con el observado. Entonces, estos coeficientes o estadísticos de prueba permiten saber si tu modelo está representando o no el proceso de escurrimiento. Entonces, aquí tenemos un coeficiente de calibración de R con este valor de 0.7, por lo que se considera que el modelo tiene una cierta tendencia lineal debido a que se encuentra cercano a 1. En el caso de otro criterio, que es el de Schultz, este criterio tiene una tabla para poder comparar los valores referenciales de este criterio. En este caso, el valor que nos dio fue de 1.7 y se encuentra en este rango de 0 a 3. Entonces, por lo anterior, se considera un buen rango de ajuste. Otro criterio es el criterio de eficiencia de Nash-Sutcliffe. Esta es la ecuación para calcularlo, y también tienen valores referenciales. En el caso de 0.7, se encuentra en este rango. Bueno, muy bueno. Al calcular Nash, resulta que un valor de 0.7 indica, de acuerdo al rango de ajuste del modelo, que es muy bueno. Entonces, también aplicamos el error de balance de masa y nos salió un error de balance. Se refiere a que el modelo subestima los valores comparados con el hidrograma observado en el pico. Aquí hay que conocer un poco cuándo se aplica un estadístico u otro, para poder considerar si lo que está representando, si está representando adecuadamente una conclusión respecto a tus datos. La raíz del error cuadrático medio, la ecuación, y en este caso es de 5.35, lo que indica que en promedio la diferencia entre los valores observados y simulados es de 5 metros cúbicos por segundo. Para considerarlo aceptable o no depende de la condición que el investigador esté estudiando. Y para este caso, por los volúmenes que se manejan, se consideró aceptable. Esos valores que salen del modelo hidrológico se meten a la modelación hidráulica. Y el modelo que utilizamos es IBER, es un modelo bidimensional, que requiere datos geométricos, condiciones de contorno, la parte de rugosidad y los datos del modelo, como instante inicial, tiempo de simulación. Se hizo la corrida hidráulica, se hizo un preproceso, se pudieron ver los resultados de velocidad de tirantes y con eso generar mapas de inundación. Dentro del levantamiento topográfico, aunado para poder generar el modelo hidráulico, se hizo el levantamiento topográfico en secciones transversales a cada 40 metros, se colocaron puntos de GPS, se hicieron configuraciones de la sección transversal, aquí viene imágenes de la configuración del terreno en presencia del agua y en terreno natural. Estos son los cauces levantados, se levantaron 160 kilómetros de cauce, todos los que marcan aquí. Se generó también mediante un modelo digital de elevación, con una resolución de 1 metro. Este sistema permite obtener mapas de puntos de terreno, lo cual también tenemos aquí la zona de Morelia, con un modelo digital de alta resolución, y con esto se empató con la topografía obtenida en campo para mejorar la resolución del modelo. Aquí tenemos el ensamble de la topografía levantada en campo y el modelo LIDAR, es como se ve. El tramo de inicio y fin de la simulación hidráulica, o sea, seleccionamos una parte de inicio donde sabemos que se inunda, o sea, donde inicia a inundarse en la ciudad, y una salida de la simulación. Entonces, se introducen los hidrogramas que van saliendo del modelo hidrológico y con ello aplicamos entonces las ecuaciones en el modelo IBER, se basan en las ecuaciones de Barry de Saint-Venant 2D. Esta es la ecuación de la conservación de la masa y estas son las ecuaciones de cantidad de movimiento que se origina
en cada una de las celdas del modelo. Esta es en condiciones naturales, el tramo seleccionado, todas estas corresponden a entradas de agua, y esta es la salida del modelo hidráulico, y se obtienen envolventes de inundación. También se configuró la geometría utilizando únicamente la subtracción de las manzanas en la ciudad. Tuvimos el mapa de velocidad considerado en la ciudad. Se tienen una vista de la envolvente inundación considerando la ciudad de Morelia, o sea, podemos ver cómo entra a través de las calles el modelo. Y con eso se logró identificar finalmente las zonas de peligro por inundación en la ciudad de Morelia. Entonces, estas zonas son las zonas que son susceptibles a peligros de inundación en la ciudad. Bueno, como conclusiones podríamos mencionar lo siguiente. Mediante el avance tecnológico que se tiene actualmente y el conocimiento de los sistemas, es posible elaborar sistemas de alerta hidrometeorológica temprana para auxiliar a prevenir daños de eventos extremos, en este caso específico de la Cuenca Grande, en el caso de la cuenca del Río Grande de Morelia. Se pudo realizar una delimitación y caracterización de la zona de estudio, se aplicó el coeficiente, el índice de concentración para definir y comparar la torrencialidad de las subcuencas, se aplicó el modelo hidrológico HMS y calibrarlo, se construyó el modelo hidráulico IBER con las condiciones naturales y en zonas urbanas, se logró realizar la combinación del modelo hidrológico en HMS y un modelo hidráulico para utilizarse en la conformación del SAT. En esta parte no fue posible realizar el análisis de tiempo real, debido a que en la zona aún no se disponían de estaciones automáticas, por lo que en parte de las recomendaciones de este estudio es proponer una red que permita hacer más eficiente la toma de datos en campo. Se propone una metodología general de cómo el sistema puede ser operado. Este procedimiento podrá ser aplicado para las cuencas de México, debido a que 2 de los grandes niveles ya tienen cobertura para todo el país, excepto el nivel 3, que es el procesamiento a nivel de cuenca, y se requiere de instrumentación y de una articulación entre las partes. Se concluye que los SAT son sistemas evolutivos que pueden ser tan simples o tan complejos y que pueden adaptarse a las condiciones de cada zona. Pero eso sí, todos con el mismo objetivo, que es el de resguardo de la vida humana, y que nos llevan a un cambio de paradigmas de pasar de correctivos a preventivos. La cuenca del Río Grande Morelia presenta deficiencias para su operación. Para ello se realizó una propuesta de instrumentación tanto de estaciones hidrométricas como de estaciones meteorológicas para poder retroalimentar el trabajo. Entonces, se planteó aquí un número óptimo de estaciones automáticas, meteorológicas e hidrométricas. ¿Qué se recomienda? Otro de los puntos corresponde a conformar el centro de recepción de información que permita concentrar a mayor detalle a nivel de ciudad toda esa información que se genera. Como parte de los compromisos de los organismos operadores, se sugiere participen tanto en la operación como en la divulgación por parte de los actores clave como la CONAGUA, el Servicio Meteorológico, los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento de la ciudad de Morelia, Protección Civil, medios de comunicación, centros educativos, empresas privadas y la sociedad en general. Estas son algunas recomendaciones que se sugieren: afinar ciertos procesos topográficos, generar un modelo LIDAR con mayor resolución, acoplar modelos hidrológicos, realizar la instrumentación con estaciones automáticas. También se requiere de hacer los trámites para transferencias de datos generados por esas estaciones. Se propone crear un centro de recepción, tener y crear niveles de umbrales, concretar los canales de información y las responsabilidades entre instituciones, utilizar información de radar para futuras investigaciones, y tener el concepto del SAT como un sistema evolutivo que puede ser sujeto a cambios y mejoras. Eso es importante. Esta fue la revisión bibliográfica que sustenta el trabajo.
y sería mi participación. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias por esa presentación tan interesante. Pues todavía nos quedan algunos minutos, todavía tenemos ahí un poquito de tiempo. Me gustaría que algún alumno, algún maestro, algún egresado haga algún comentario, pues lo mismo que les he platicado en otras ocasiones. Si alguien quiere hacer algún comentario ahí a través del chat, yo lo puedo leer con mucho gusto. O si alguien quiere hacer alguna participación, adelante, con toda confianza. Yo sí, se me permite. Sí, adelante. Buenas tardes, doctor. No tuve oportunidad de ingresar desde el principio de la videollamada, entonces no sé si ya lo habían mencionado a lo largo de su presentación. Para establecer el modelo de inundación, o sea, se toman en cuenta los datos, ¿cómo decirlo? Los datos de los años críticos, hablando de precipitación, así como, no sé, me viene a la mente, pero usted puede corregirme. Que, por ejemplo, en el año del 95 se observó en Morelia una inundación. A partir de esos datos recabados, ¿es de los que se viene presentando el modelo? Sí, aquí lo que tienes que primero pensar es, yo como parte de lo que hacemos, es ver y posicionarte en ese tiempo, ¿no? O sea, estás hablando de 1995. Entonces, ¿cómo estaban las condiciones de 1995? Primero, ¿consideras tú que actualmente, después de 1995 a la fecha, ha habido un cambio? Esa sería tu primera pregunta, ¿no? Entonces, si aquí tendrías que pensar cuál es el objetivo con el que estás haciendo tu estudio finalmente. Si quieres generar un mapa de inundaciones de esa fecha, de 1995, tendrías que agarrar las condiciones que están en ese intervalo de tiempo, o sea, más o menos 1995. Y eso me refiero principalmente a la capa de uso de suelo y vegetación. Ajá, para esas condiciones tendrías que agarrar el uso de suelo que más se adapte a esas condiciones y poder generar tu modelo hidrológico con esas características. Ahora, si tu estudio es para proyección futura, o sea, que tú estás pensando en establecer tu sistema de alerta hidrometeorológica temprana para futuro, o sea, que va a empezar a funcionar del 2021 en adelante, entonces te sugiero que agarres los datos de uso de suelo y vegetación y edafológicos más actuales. Ajá. Y que tengas ese criterio de que la base de datos de precipitación que van a aplicar a ese modelo sean los más acordes a ese tiempo que estás analizando. Espero haber contestado. No sé si quedó claro o quieres conducir la respuesta a alguna otra duda. Sí, es que mi duda era, por ejemplo, quiero analizar al 2030. Entonces yo decía, 2030. claramente los datos más cercanos ahorita pues tenemos los del 2020, 2021. Sin embargo, o sea, si era como una estimación de cómo cambiaría a un futuro mis condiciones para poder establecer mi modelo de inundación. Perfecto. Sí. Aquí se hace un análisis histórico primero, o sea, tienes que considerar que si tu objetivo es al 2030, aquí yo te preguntaría, algo que sí es importante, o sea, que creo que podrías tú aportar como proceso de investigación sería que tú hagas una reclasificación de tu uso de suelo al 2030. Ajá, primero. Esa podría ser un buen aporte, porque casi esa parte no se hace. Si tú nada más quieres saber cómo son las condiciones actuales y llevarlas al 2030, una puede ser que tú hagas
analices únicamente tus datos de precipitación o las variables meteorológicas que estés utilizando. Entonces, tú puedes apoyarte de esa variación. Hay estadísticas para poder realizar la validación de datos para proyección de esa precipitación. Principalmente en México, yo puedo decir que sí ha habido un quiebre tanto entre la distribución de la precipitación como de su intensidad. Sí ha habido una modificación, por lo menos de 1990 a la fecha. Ha habido un cambio rotundo por toda la dinámica que se ha dado. Entonces, yo lo que te sugiero, si el objetivo es simular una inundación al 2030, yo lo que te sugiero es agarra los datos de uso de suelo más reciente que tengas. Si puedes, aplica una dinámica de cambio de uso de suelo. O sea, ¿qué esperarías tú que se dé en esa región que quieres analizar, en esa ciudad, al 2030? ¿Qué pasa? Yo lo mostré en el caso de Morelia, comparando entre años del 2001 al 2014, vimos que se incrementó 94%, creció la ciudad. Entonces, si tú quieres aplicar un criterio parecido, puedes hacer lo mismo, agarrar 2000, por ejemplo, o 2000, o 2010, 2020, y con eso proyectar al 2030 cómo se haría la dinámica de población de tu zona. Y eso creo que puede ser un estudio que te puede aportar mucho, pues, porque casi no se ve lo que es la simulación de la dinámica de cambio de uso de suelo. Yo creo que eso puede ser un buen aporte que des. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario de los maestros, de los alumnos egresados, de los alumnos de licenciatura? A ver, veo que como no participan aquí, hacemos un dedazo. ¿Estás ahí, Carlos? Carlos Erives. ¿O no estás? Dice que sí. A ver, ¿algún comentario? ¿Algún aporte que quieras hacer? ¿Hay que poner la maestría en alto? ¿O tú, Daniel? ¿Algún comentario? Si no, para pasar a leer el reconocimiento del doc. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces, si gustas dejar de de compartir tu pantalla, doc, para compartirles yo la mía. Y que puedan ver ahí Ah, mira, ahí está, ya comentó algo Carlos. Dice, ¿qué tan factible es aplicar estos métodos a microcuencas de respuesta temprana con periodos con TC cortos? Sí. Hay trabajos que ya han demostrado que tú puedes tener una buena resolución. Y bueno, y aquí yo hago una comparación. Imagínense, todos han visto el sistema de alerta de un sismo. Cuando hay un temblor, pienso que en Chihuahua también hasta las radios suena y hay alarma, ¿no? Entonces, principalmente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eso se da mucho, que con minutos, segundos de anticipación, emiten una señal, ¿no? Y hasta te llega el mensaje a tu celular y te dice, oye, ahí se transmitió un sismo. Ustedes se pueden dar cuenta que esa agilidad con la que esos sistemas, o sea, visto no únicamente a inundaciones, ahorita al proceso de lluvia y escurrimiento, sino al describir fenómenos que son de corta duración, con los sistemas tecnológicos que tenemos ya se ha estado ganando terreno en ese aspecto. Entonces, para microcuencas pequeñas, cuando los tiempos de concentración son de minutos,
se puede, fíjense, me refiero a lo siguiente. Aquí, en esta parte, y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un sistema que se instaló en Chiapas. El sistema GOES, el de telemetría GOES, el del sistema satelital GOES, permite hacer que la transferencia de datos te la da, por ejemplo, cada hora, ¿no? En el caso del GOES, te da cada hora, se va actualizando la información que registra. Pero si tu umbral es muy rápido, o sea, transmite el tiempo casi real, o sea, en minutos te lo envía, ¿no? Y te dice, oye, ¿sabes qué? Traes un problema fuerte con esta precipitación o este nivel, y entra directamente a transmitir la información. Bueno, entonces, ese tiempo que lleva, creo que es un gran avance que se ha logrado. Ahora, hay otro sistema que de hecho, el director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua logró instrumentar en la Ciudad de México. Se está enviando información en tiempo real, se está actualizando, pues, esa información. Entonces, tú ya puedes ver en qué zona de la Ciudad de México está lloviendo. Entonces, creo que eso ya ha ido avanzando. Considero yo que hay dos vertientes. Una, que es la instrumentación con equipo tecnológico que puede ayudar a disminuir ese tiempo. Y la otra es la difusión de la información. ¿Cómo va a llegar? O sea, tú en este caso, a ti, Carlos, por ejemplo, ¿cómo te llegaría esa información? ¿Cómo podría llegar? Y creo que es ahí donde entra el reto de que el usuario, esté consciente de cómo va a llegar la información. Ahora, con estos equipos, o sea, con tener un celular, creo que mucha de la información que se está compartiendo a nivel de cada usuario, creo que va cobrando terreno. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, el tener microcuencas, cada vez más va a estar teniéndose respuestas puntuales y casi en tiempo real. Ahora, aquí voy a hablar de un tema que considero se está dando. Una cosa es la modelación, o sea, lo que les presenté que modelamos, que obtuvimos los escurrimientos y que esos escurrimientos se meten a un modelo hidráulico y que transita ese modelo hidráulico. Pero hay otra vertiente que es la medición real de la variable, que tú tienes medidores de sensores que están midiendo nivel y velocidad en el cauce y que están midiendo precipitación y que tú puedes hacer un modelo lineal, así casi directo, decir, lluvia, escurrimiento. Y entonces, cuando tú ya tienes bien definido en un cauce tu nivel, tú sabes que después de ese nivel, hacia arriba, significa que se van a inundar tantas colonias. Entonces, creo que esa parte de los tiempos de concentración, cada vez más, en el caso hidrológico, con este incremento del proceso de información, se está llegando cada vez a cortarse. Sería todo, Carlos. ¿Algún otro comentario? Dice Carlos Heribes, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera añadir algo más antes de cerrar esta conferencia? Bueno, si no es así, voy a compartirles ahora mi pantalla para que puedan ver ahí el reconocimiento. A ver, ahí está pensando este asunto. Ahí está. Sí pueden ver ahí mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí la ven? ¿Sí la ven, doctor? ¿Sí la ven? Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues el reconocimiento dice lo siguiente: la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, otorga el presente reconocimiento a Rodrigo Roblero Hidalgo por haber impartido la ponencia titulada Sistema de Alerta Hidrometeorológica Temprana en México,
dentro del ciclo de conferencias WASH-IMTA enero-junio 2021. Napturam Subyesit Alice, firma nuestro director y firma nuestro secretario de investigación y posgrado, Chihuahua, Chihuahua, 25 de marzo de 2021. Entonces, pues con esto damos por concluida esta cuarta sesión de conferencias. Agradezco nuevamente muchísimo al doctor Roblero, también agradezco a los estudiantes, a los egresados, a los maestros que nos honraron con su presencia. Gracias a todos y a todas. Y pues ya el día de mañana cerramos esta de conferencias. La cita es a las 10 de la mañana, obviamente será con otro ponente. Y pues nada, agradezco a todos y a todas y que pasen una excelente tarde. Gracias y hasta la próxima. Te agradezco, doctor Miguel. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego.